Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Alberto Olivas Ramírez, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, explicando temas de análisis de varianza o ANOVAs de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el maestro Juan Morales de la misma institución. Bien, empezando con el tema, vamos a empezar a abordar el tema 12.2. Análisis de varianza de un factor. Y este análisis de varianza o análisis de un factor, como definición tenemos lo siguiente, donde los métodos del análisis de varianzas o ANOVA, que quiere decir Analysis of Variances, requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. Y 2. Los valores de F no pueden ser negativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues como podemos ver a través de la gráfica, nosotros para poder tomar en cuenta nuestra distribución, tenemos una distribución, digamos, similar a la normal, donde en el eje de las X tenemos la distribución de F y asimismo hacia arriba no hay una distribución no simétrica sesgada a la derecha. Y asimismo, pues únicamente con valores no negativos son los que se presentan hacia el inicio, ¿no? Por lo tanto, no puede haber valores negativos y la distribución de F no es simétrica. Ahora, también el método del análisis de varianza de un factor se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que 3 o más medidas poblacionales son iguales. Quiere decir esto que la hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 y es igual a las medias 3. Y la hipótesis alterna plantea que las medias de cada una de estas factores o medidas poblacionales son totalmente diferentes entre ellas. Ahora, un valor P pequeño como 0.05 o menos de este valor conduce al rechazo de la hipótesis nula, la cual asimila que todas sus medias son iguales y pues obviamente de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, pues no rehace la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Qué quiere decir esto? Que con el estadístico de prueba de F, con un valor con un valor P grande, podemos ver que nuestros valores de F o nuestros factores de F se encuentran en la parte más alta y sesgada de la curva. Y por otro lado, cuando es un valor de P pequeño, se encuentra en la cola final de nuestra distribución normal. Ahora, el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Bien, los requisitos que se deben de tomar en cuenta para el análisis de la varianza son: 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas simples de datos, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ahora, para el análisis de la varianza de un factor, para el siguiente ejemplo de mediciones de desestabilización del pecho en gramos en prueba de choque de automóviles, se tiene que las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Un ejemplo de fuerzas G es una palmada en la espalda, son 4.1 Gs, desplomarse en una silla son 10.1 Gs y bajar de un escalón son 8.1 Gs. Entonces, continuando con el ejemplo, tenemos el siguiente valor de análisis de varianza de un factor
para el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gravedad en prueba de choque para automóviles. Para el siguiente problema nos pide que utilicemos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí podemos observar que un tipo de auto, tenemos las diferentes muestras y tenemos tres clasificaciones que se dividen en compacto, medianos y grandes. Todo este video está desarrollado por el ingeniero Juan Morales en la siguiente liga. Sin embargo, nosotros, por fines didácticos y fines prácticos, los vamos a desarrollar y explicar a detalle en esta presentación. Entonces, para ello, vamos a empezar a abrir nuestro Minitab. Entonces, iniciamos ya con los datos precargados que ya tenemos del proceso y vamos a empezar a realizar el paso a paso de la actividad para resolver este problema. Muy bien, vamos a esperar a que abra Minitab. Listo. Ok, como mencionábamos, para poder explicar el problema de un factor o varianzas de un factor, nosotros tenemos que irnos a la opción ANOVA y ahí tenemos diferentes opciones a seleccionar. Para este ejemplo, nos vamos a ir a Stat, ANOVA, y como podemos observar, tenemos diferentes opciones de las cuales podemos realizar diferentes análisis. Sin embargo, como en este caso, en el valor de un solo factor nos interesa saber y evaluar la equivalencia entre las varianzas o qué tan similar están cada media de cada uno de estos factores, como primera opción nos vamos a ir a la prueba de igualdad de varianzas. Y para esto nos vamos a ir a esta opción. Muy bien, entonces continuando con esta parte, tenemos dos opciones donde nos dice que queremos la respuesta de los datos en una columna de todos los niveles de los factores o la respuesta en columnas separadas de cada uno de los niveles de los factores. Para este caso vamos a seleccionar la segunda opción y en las respuestas vamos a seleccionar cada uno de los factores que tenemos aquí, iniciando por compacto, mediano y grande, y nos vamos a las opciones. Y tenemos un nivel de confianza del 95%, ya que nuestra alfa es 0.05. En nuestra gráfica queremos ver todo el sumario. En resultados lo dejamos tal cual como está. Y en storage le dejamos exactamente igual. Por lo tanto, le damos OK. Y vamos a esperar que nos dice Minitab. Muy bien. Ok, toda esta información lo podemos resumir en esta gráfica, sin embargo vamos a empezar a revisar los valores que tenemos acá. Como habíamos dicho anteriormente, esta prueba de igualdad o diferencia de varianzas pues nos permite evaluar en caso de que haya diferencias en las medias, pues no continuemos con el estudio o por ende continuemos hacia adelante. Cabe mencionar que estos datos que tenemos aquí nos dice que el método nos ayuda a evaluar la hipótesis nula, donde todas las varianzas son iguales, o las hipótesis alternas, donde al menos una varianza es diferente, con un nivel de significancia de un 0.05 de alfa. Aquí también nos da un nivel de confianza o los intervalos de confianza de cada uno, el conjunto de los datos de los factores, donde nos dice que son 10 valores por cada uno de estos factores, con una desviación estándar de cada uno de ellos de 4.39 a 4.61, y el intervalo de confianza va de 1 a 13, de 2 a 10 y de 3 a 9, donde el nivel de confianza está a un 98.33%. Lo que quiere decir es que el acomodo de los datos son de tal manera muy juntos o muy alineados a una relación entre sus medias. Sin embargo, no podemos tomar esa decisión hasta que empecemos a evaluar completamente la información. Ahora, en este valor de la prueba, nosotros tenemos la múltiple comparación, donde nos dice que tenemos el valor estadístico y tenemos nuestro p-value, y el que a nosotros nos va a interesar de forma estadística es el p-value, donde podemos ver que tenemos un valor de 0.979, tal como lo tenemos aquí en nuestra presentación, y nuestra gráfica, de igual manera vamos a darle doble clic,
vamos a empezar a interpretar los datos. Esta es la prueba de igualación o equivalencia de varianzas desde compacto, mediano y grande. Es una múltipla comparación de intervalos estándares, de divisiones estándares con un alfa de 0.05. Nuestro p-value es de 0.979. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta gráfica? Bueno, nos dice lo siguiente, que respecto al factor de compactos, medianos y grandes, las medias se encuentran distribuidas a lo largo de esta recta para compactos. Para mediano se encuentra dentro de este mismo conjunto, muy alineado en cuestión de la media en este segmento, y para los grandes en este segmento, que van desde 3 hasta 9, que van de 3.5 a 7.5 y que van de 4 a 7. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que sí existe una relación entre las medias, entre cada uno de estos factores. Sin embargo, esta tabla no nos da mucho detalle para saber si existe una relación de igualdad fuerte o hay por lo menos una media diferente en cada una de ellas. Inclusive aunque tengamos el p-value mayor a 0.05, que este es 0.979, no podemos inferir que podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Para esto, lo único que nos está diciendo es que sí puede existir una relación de igualdad entre las medias, por lo tanto podemos avanzar con el siguiente análisis para poder determinar la relación y la significancia de igualdad entre cada una de sus medias. Entonces, esta es una de las primeras pruebas que tenemos que hacer y, en resumen, que lo que nos dice, pues que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna, tal como lo mencionamos, porque no hay evidencia para rechazar y aceptar donde las varianzas son iguales o donde las varianzas son completamente diferentes, independiente de que hayamos tenido un valor de P mayor a 0.05. Por lo tanto, en esto nada más nos permite proceder con el análisis de varianzas en el siguiente ejemplo, donde en la siguiente opción que vamos a seleccionar es Stats, nos vamos a ANOVA y nos vamos a ir en One Way. En One Way vamos a seleccionar también cada una de las respuestas de los valores de cada nivel y vamos a seleccionar compacto, mediano y grande. Nos vamos a ir a opciones, vamos a dejarlo tal cual, 95%, la comparación, vamos a ponerle todas las opciones de Turkey, Feature, Donut y HCU y también vamos a poner las pruebas. Vamos a seleccionar las pruebas, ok. Nos vamos a las gráficas, queremos ver todas en una, vamos a seleccionar todas en una y en los resultados dejamos todo ok y en Storage le damos ok. Por lo tanto, entonces le damos siguiente y vemos los resultados que obtenemos después de esto. Bien, con el análisis de ANOVA de varianzas de One Way para compacto, mediano y grande, tenemos los mismos métodos donde la hipótesis nula, donde al menos una media, bueno, al menos todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna donde no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia del 0.05%, 0.05, tenemos diferentes factores, donde nos identifica que son 3 factores, y cada uno de esos valores son para compacto, mediano y grande. En el análisis de varianza, donde tenemos los grados de libertad por factor, tenemos 2 valores. Por la división estándar ajustada, tenemos estos valores aquí, donde también tenemos nuestro valor de Fisher y tenemos nuestro p-value. Para este problema y para fines estadísticos, nosotros nos vamos a centrar en el valor del p-value. Por ende, podemos observar que es muy bajo en relación al 0.05 que se nos pide de nivel de significancia. Por ende, ahorita vamos a explicar las gráficas y vamos a relacionar qué significa este dato. Ahora, también tenemos en nuestra desviación estándar, tenemos nuestra R cuadrada ajustada y nuestra R cuadrada predicha. Entonces, aquí tenemos que en nuestra R cuadrada tenemos un 17.59%, lo cual, esto lo que nos quiere decir es que ese valor nada más es el porcentaje atribuible a la varianza que tenemos en el conjunto de los datos de los factores. Y a través de esto podemos ver que tenemos los diferentes análisis de Tukey, tenemos también de Fisher, de Donut y de HCU.
Entonces, para esto vamos a regresar a nuestra presentación. ¿Y qué es lo que nos dice esta prueba, no? Al momento de realizar nuestras gráficas y poder evaluar los resultados que habíamos visto previamente que tenemos aquí, vamos a darle un doble clic. Bien, lo que podemos observar, bueno, esto es para Tukey. Vamos a irnos hacia acá y vamos a seleccionar, bien, nuestra gráfica. Bueno, nuestra gráfica está hasta el final. Bien, aquí está. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir esta gráfica? Pues bueno, con nuestra gráfica de intervalos de compacto, mediano y grande, podemos observar que nuestros intervalos de confianza de las medias pues están a un 95% y estas pues de alguna manera tienen una relación entre cada una de ellas. Cada una de estos dentro de su distribución de datos pues tenemos que no hay una tendencia muy diferente entre cada uno de estos valores de compacto, mediano y grande. Por lo tanto podemos decir que sí existe una relación entre sus medias, pero también podemos observar la gráfica de residuos y podemos observar que en nuestra gráfica de residuos podemos ver que todos nuestros datos están cercanos al punto central de nuestra distribución normal. Por otro lado, no podemos ver diferencia también en nuestros valores ajustados, que sean muy distintos, ya que todos están dentro de los límites de confianza. Y por otro lado, en la parte residual, en histograma, podemos ver que se desarrolla nuestra campana de Gauss sin ningún problema. Entonces, yéndonos más al detalle a la información y al análisis de cada uno de estos métodos, lo que podemos decir es que esto nos ayuda a poder diferenciar visualmente las diferencias, pero no se puede determinar si son diferentes del todo cada uno de ellos. Como habíamos mencionado que teníamos un valor de 0.028 y esto es menor a 0.05, por lo tanto podemos decir que hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar las hipótesis alternas, donde esto nos quiere decir que se rechaza que todas las medias son iguales y en este caso se acepta que por lo menos una media es diferente. Y esto lo podemos observar en relación a estos datos, pero con el siguiente análisis vamos a poder evaluar cómo se cumple este resultado. Muy bien, entonces nos vamos a ir a las opciones de la evaluación de Tukey y vamos a empezar a analizar los datos. Bien, para el análisis de Tukey, en la comparación de los datos, podemos observar nuestros factores, nuestra cantidad de datos, nuestras medias, que están de 44, 42 y 39, y la agrupación. Podemos ver que compacto entra en la categorización del grupo A y mediano entra en la agrupación de A y B, mientras que grande solamente en el de B. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que este análisis trata de agrupar la similitud entre los datos cuando encuentra una igualdad o una similitud entre cada una de sus medias. Por lo tanto, el valor de mediano pues tiende a agrupar A y B, donde compacto y mediano tienden a hacer esa relación de medias muy similares. Por otro lado, las pruebas simultáneas de diferencias de medias, tenemos que mediano compacto tiene una diferencia de media de menos 2.60, de grande compacto tiene de menos 5.70 y de grande mediano de menos 3.10, donde nuestra desviación estándar de diferencias pues, son de 1.99 y nuestros intervalos de confianza van de menos a más, a excepción de de grande y compacto, que nunca pasa por el 0. ¿Cómo lo podemos referenciar esto con nuestro p-value? Pues de la siguiente manera. Como podemos observar, todos aquellos valores de nuestro intervalo de confianza que pasan por el 0 tienden a tener un valor de p-value mayor al de 0.05. Sin embargo, aquellos que no pasan por 0, podemos observar que es mucho menor al valor de 0.05. Esto nos ayuda a determinar que aquellos que pasan por el valor de 0, pues tienden a formar parte de nuestra distribución normal. Sin embargo, aquellos que se quedan rezagados en alguno de sus estados, tanto positivo o negativo, para este caso negativo, pues podemos ver que no forman una relación de igualdad en cuestión de sus medias, porque hay una varianza. Entonces, ¿cómo podemos referenciar este valor con esta gráfica? Pues de la siguiente manera. Como podemos observar, mediano compacto era de los que pasaba por el valor de 0 y podemos observar que nuestro valor de 0 pasa a través de nuestras medias.
y el de grande mediano también pasa a través del 0, por lo tanto podemos decir que no hay diferencia entre sus medias, a excepción del de grande y compacto, que no toca el 0. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir lo siguiente, que en cuestión de la evaluación de Tukey, con las categorías que se están teniendo de A a B, lo único que podemos observar, la única diferente es la de grande y compacto. Y esto nos quiere decir lo siguiente, en la prueba de Tukey, si las medias no tocan el 0, son significativamente diferentes en un comparativo entre dos medias, la cual lo está referenciando como mediano compacto, grande compacto y grande mediano en binas. Y para este caso podemos determinar que grande compacto es el único diferente y grande mediano y mediano compacto no son diferentes. La medición de Tukey en comparación de la de Fisher es una medición más sensible y eso lo podemos observar más adelante en el siguiente estudio. Bien, vámonos ahora a la parte de Fisher. En la parte de Fisher de igual manera lo agrupa, nos muestra también la diferencia en sus medias, la desviación estándar y los intervalos de confianza. Podemos observar de manera que grande compacto no pasa por el intervalo de 0. Por lo tanto, nuestro p-value es mucho menor al de 0.05 que se había interiorizado para nuestro intervalo de confianza. Y podemos observar la misma situación. Ahora, en resumen, en base a esto, como mencionábamos, la prueba de Tukey es mucho más sensible y nos muestra una cercanía más hacia el valor de 0, a diferencia del valor de Fisher. Pero lo único que nos está diciendo es que, de igual manera, al no tocar el 0, pues se establece que son significativamente diferentes el comparativo entre dos medias. Por lo tanto, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde por lo menos una media es diferente de sus conjuntos, tal como lo habíamos hecho con el análisis de la ANOVA, ¿no? Ahora, para el siguiente estudio vamos a irnos a la prueba de Dunnett, que es exactamente similar, nos entrega el grupo, nos entrega las diferencias en las medias y la cantidad de datos por cada factor. La única diferencia que podemos observar aquí es que el grupo lo separa en compacto, donde compacto es el factor control y mediano es el factor que le sigue. Y en la prueba de Dunnett nos muestra exactamente lo mismo, a excepción de que el valor de grande compacto no pasa por el intervalo de 0 y nuestro p-value es mucho menor al de 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo que teníamos en nuestra gráfica anterior, que este valor de grande y compacto no pasa o no toca el valor de 0. Por lo tanto, un intervalo que no contiene el 0 corresponde a un significado de sus diferencias de sus controles de medias, en donde nuestro control de media es el vato de compacto, ya que pasa a través por el valor de 0. Y para la prueba de HCU tenemos exactamente lo mismo, donde podemos observar que solamente uno de estos valores llega a tocar significativamente el valor de 0, el que corresponde al grande compacto, pero aún así, tocando ese 0, nos está dando un valor de p-value mucho menor al de 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Nuestro valor que tocaban previamente con las anteriores pruebas, tocan el 0, pues son las de compacto mediano, mediano y compacto, y la que no tocaba el 0 era la de grande compacto, como lo podemos ver en la prueba de Dunnett. Sin embargo, como podemos observar en la prueba HCU, que es más sensible, podemos observar y al hacer el comparativo de la clasificación, que son muy parecidas y las clasifica como una sola, pues el comparativo entre estas todas son diferentes, ya que grande compacto entra en el rango de 0, pero pues también son diferentes en relación a las otras medias. Por lo tanto, continuamos con nuestra misma acertación, donde hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, donde las medias son totalmente diferentes. Bien, esto es por parte de este problema, ya habíamos explicado estas gráficas, entonces vamos a cerrar este de aquí. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio, donde es las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC,
por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Para esto, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Pues bueno, para ello vamos a abrir nuestros datos de Minitab. Vamos a esperar a que abra el Minitab. Bien, pues bueno, continuando con el análisis, nos vamos a Stats, nos vamos a Nova, nos vamos a Test for Equal Variances, seleccionamos por cada uno de los niveles, le damos compacto, mediano y grande, nos vamos a opciones, 95% de confianza, gráficas, le damos igual, resultados, está bien, y storage, nos damos OK. Este resultado, como mencionábamos, es solo para asegurar si realmente hay una relación de igualdad entre cada uno de los medios de los factores. Para esto poder determinar si avanzamos o no con el siguiente análisis que nos va a determinar si realmente comprenden la parte de la igualdad en varianzas de un solo factor. Ahora, el método vuelve a ser el mismo donde la hipótesis nula son donde todas las varianzas son iguales o la hipótesis alterna donde al menos una varianza es diferente. Podemos observar que nuestros factores de compacto grande y mediano y grande, pues todos tienen a pasar por el 0 dentro de su intervalo de confianza. Son intervalos bastante grandes, pero tienden a pasar a través de él. Por lo tanto, nuestro p-value es de 0.123, el cual es mayor a 0.05. Y podemos revisar que cada uno de estos datos, de la misma manera, pues no podemos determinar que se acepta la hipótesis nula o se rechaza, o viceversa, se acepta también la hipótesis alterna o se rechaza. Para esto, lo único que nos dice es que sí puede existir una igualdad entre sus medias, pero para esto hay que realizar los siguientes análisis. Entonces, para este dato, nos vamos a Nova, nos vamos a One Way, y seleccionamos por cada factor, seleccionamos compacto, mediano y grande, le damos opciones, 95%, las comparaciones, queremos ver la de Tukey, Feature, Dunnett, HCU y queremos ver las pruebas, le damos Test, Graph, 3 gráficas en una, resultados, todos están OK y en Storage le damos OK. Entonces, avanzamos con el análisis. Y bien, volvemos a lo mismo, donde nuestro método evalúa la hipótesis nula donde al menos todas las medias son iguales y la hipótesis alterna donde al menos una media no es igual. Entonces, para esto encontramos 3 factores, los cuales evalúan compacto, mediano y grande, y nuestro análisis nos dice que en nuestros factores tenemos 2 grados de libertad con un valor de p-value de 0.664. Esto quiere decir que es bastante grande, a diferencia del 0.05, por lo tanto, por default podemos empezar ya a tomar en cuenta como resultado que sí hay una igualdad entre las medias entre cada uno de estos valores, pero es muy temprano para poder asegurar si realmente se acepta la hipótesis nula, ¿no? Entonces vamos a continuar con nuestro análisis. Podemos ver que tenemos nuestra desviación estándar, nuestra R cuadrada y nuestra R cuadrada ajustada y nuestra R cuadrada predeterminada, donde podemos observar que el porcentaje atribuido a la varianza pues es mínima, es 0. Por lo tanto, podemos estar un poquito seguros de que se va aceptando la hipótesis nula. Ahora, como mencionábamos, cada una de las medias de estos valores tienden a pasar por el 0. Por lo tanto, no existe una diferencia entre una de sus medias. Pero esto lo vamos a poder evaluar con las siguientes pruebas, las pruebas de Tukey y las pruebas de Dunnett, las pruebas de Fisher y las pruebas de HCU. Bien, lo que podemos observar en la prueba de Tukey es que nuestros niveles, nuestros factores están agrupados todos en el mismo bloque, por lo tanto nos está diciendo que hay una igualdad entre sus medias. Por otro lado, cada uno de estos valores tiene un valor bastante alto, de diferencia de 0.05, ya que también todos pasan a través del intervalo de confianza y pasan por el 0.
Y esto lo podemos observar en la gráfica de Tukey con un 95% de confianza, que todos llegan a pasar por el 0 y pues podemos determinar que no hay una diferencia entre sus medias en cada uno de sus factores. Por otro lado, para el análisis de Fisher, tenemos de igual manera que todos los agrupa en un solo segmento. También menciona que nuestros p-values son mayores a 0.05 y todos tienden a pasar por el intervalo de confianza a un 95% por el 0. Y por lo tanto, en nuestra gráfica podemos observar que es un poquito más sensible a la de Tukey, que todos llegan a pasar por el 0 más cercano, y esta pues todas también llegan a pasar por el 0 más cercano. Y por otro lado, la prueba de Dunnett, también considerando la gráfica, nuestros factores de control en compacto y posteriormente los siguientes factores, todos nos los voy a agrupar en un mismo segmento y podemos observar que en nuestra evaluación por niveles, pues tenemos mediano compacto, grande compacto, donde cada uno de ellos pasa a través del 0 y nuestro p-value por cuestiones estadísticas pues son mucho más grandes a 0.05. Por lo tanto, ambas pasan por el 0, podemos deducir que pues, no hay una diferencia entre sus medias, de acuerdo a que estos tienden a pasar por el 0 y asimismo pues nuestro p-value es mucho mayor a 0.05, lo cual quiere decir que hay menos varianza y pues menos margen de error para poder determinar de que haya una diferencia entre esos datos. Ahora, para la prueba de HCU, podemos observar que cada uno de esos también tiene un valor alto del valor de P, mayor a 0.05, y todos estos tienden a pasar por el 0, independientemente de que este esté un poco más cargado hacia el extremo, todos tienden a pasar por este dato y tienen una similitud entre sus datos. Por este caso, podemos evaluar que con esta gráfica podemos revisar que también existe una relación entre sus medias y por lo tanto las divisiones pues, son para calcular los intervalos. Como podemos observar, pues no hay una gran diferencia en estos dos intervalos, a excepción de esta que es muy mínima, pero es poca la que existe. Por lo tanto, podemos irnos a nuestra gráfica de residuos y podemos observar que nuestros datos están más pegados a nuestra distribución normal, donde los datos están dentro de los límites de control. Y también podemos en nuestro histograma formar nuestra campana de Gauss. Aunque está un poquito cargado hacia un lado, podemos determinar que sí forma nuestra campana de Gauss a través del flujo de los datos. Y para esto, en resumen, podemos deducir que de lo que empezamos a evaluar, pues no existía al inicio una relación o evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis nula, a pesar de que tuviéramos un valor alto de P mayor a 0.05, solamente eso nos daba la propiedad de saber si existía o no una igualdad entre las medias. Y por otro lado, observamos que los valores de P eran bastante altos en relación al 0.05, por lo tanto, podíamos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, donde se acepta la hipótesis nula, donde pues todas las medias son iguales, ¿no? Y también para los ejemplos de Tukey observamos, a diferencia del ejercicio anterior, que todos estos datos pasan a través del 0 en sus medias, por lo tanto, pues no existe una diferencia entre sus medias como tal, ya que el valor de P también es bastante alto y eso nos permite deducir pues, que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Ahora, de igual manera, para la prueba de Dunnett y la prueba de HCU, como podemos observar en nuestros recuadros verdes, todos estos tienden a ser más grandes de 0.05 en nuestro valor de P, y todos tienden a pasar por el 0, por lo tanto, podemos aceptar la hipótesis nula y podemos rechazar la hipótesis alterna. Y esto pues, es lo que nos ayuda a evaluar nuestro análisis de varianza o ANOVAs de un solo factor o de one-way testing que determina cuándo las medias de dos o más grupos difieren entre sí, que en este caso, para el primer ejercicio sí difirió uno de esos factores y para este segundo ningún factor difirió entre cada uno de ellos. Por lo tanto, en uno se rechazó la hipótesis nula y en el segundo se aceptó la hipótesis nula, donde todas las medias son exactamente iguales. Bien, ahora, para el ejercicio 12.3 de análisis de varianza de dos factores, tenemos los siguientes definiciones, donde nos dice que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo de esto es que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna,
utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón y un efecto del factor columna. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues como con varios requisitos que se deben de seguir, pues como número uno, dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o sigma cuadrada o desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples, de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Ahora, los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el número de valores muestrales, es decir, el diseño se conoce como un diseño balanceado. Quiere decir que tenemos tanto los mismos factores como los mismos componentes, ¿no? Por cada factor. Ahora, para resolver el ejercicio de análisis de varianza de dos factores, tenemos el siguiente ejemplo de las mediciones de deceleración del pecho en gravedad en prueba de choque de automóviles. Utilizando un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero, nacional y un efecto del factor de columna del tamaño automóvil compacto, mediano, grande, utiliza un nivel de significancia del 0.05. Bien, entonces, aquí tenemos nuestros datos donde nos dice que un tipo de automóvil donde viene extranjero y nacional y el tamaño del automóvil donde dice compacto, mediano y grande, podemos observar que hay una diferencia en algunos de los datos que están un poquito mucho más elevados. Por ejemplo, para compacto, entre extranjeros y nacionales, podemos observar que nuestro segundo valor es de 54 y el otro es menor a 50. Por lo tanto, ahí podemos observar ya una tendencia a diferencias. Por otro lado, también tenemos valores de 49, donde tenemos valores entre 40, pero no casi llegados al 50. Y por otro lado tenemos valores de 45, donde los demás no pasan al 40 y algunos dos sí pasan después del 40. Bueno, ese es un simple análisis previo que estamos realizando. Sin embargo, esto lo vamos a evaluar con la ayuda de Minitab para poder determinar pues, los resultados del problema. Ahora, este problema también ya está resuelto por el ingeniero Juan Morales en la siguiente liga de YouTube. Sin embargo, nosotros por el fin didáctico y práctico de la materia, lo vamos a desarrollar y explicar a detalle también para evaluar y que sirva como guía para las futuras consultas, ¿no? Entonces, para esto vamos a cerrar el Minitab. Vamos a abrir nuestro ejercicio. Vamos a ver para eso Minitab. Listo. Bien, ya abrimos Minitab. Ahora, como mencionábamos, para esto vamos a hacer una prueba de medias para poder determinar que realmente exista nuestros valores de dos factores. Hay diferentes formas de poderlo desarrollar, sin embargo, primero vamos a evaluar si existe una relación entre las medias o no. Entonces, para esto nos vamos a ir directamente al Minitab, vamos a estadísticas, ANOVA, y nos vamos a análisis de medias, le damos OK, y en las respuestas nos vamos a ir a factores, vamos a darle desaceleración, y en el factor 1 vamos a tomar el tipo de automóvil y vamos a tomar el tamaño del automóvil. Esto nos va a decir que de acuerdo a la respuesta que queremos ver, la desaceleración, con el factor del tipo y el tamaño, ver cuál es la relación que existe entre estos valores. Bien, entonces, una vez determinado esto para Minitab, esperamos a que nos entregue el resultado. Y bien, nos entrega la siguiente gráfica. Vamos a empezar a leer la gráfica de tal manera que nos ayude a determinar pues, qué es lo que nos está mostrando como tal. Bien, entonces, vamos a darle aquí en las dos formas de la normal para desaceleración del pecho en gravedad con un intervalo de 0.05, nuestra interacción efectiva
entre cada uno de los tamaños del automóvil que podemos ver y el tipo del automóvil por debajo de esta línea, que nos dice que para compactos existe el grande, para extranjero existe el compacto, grande, mediano, y para nacional existe compacto, grande, mediano, podemos observar que la interacción dentro de nuestros intervalos de confianza y nuestros niveles superiores e inferiores de nuestros límites de control se encuentran dentro de. Sin embargo, para los efectos de la media del tipo de automóvil y para los efectos principales del tamaño del automóvil, podemos observar que en el tipo de automóvil en extranjero y nacional sí hay una diferencia grande de sus medias que van de extremo a extremo. Y por otro lado, por el tamaño del automóvil, también podemos determinar que a través de compacto hasta mediano hay una diferencia, pero se mantienen dentro de nuestros límites de control. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es lo que quiere decir. Discerniendo un poquito la información, podemos evaluar que realmente pues, no existe una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar las hipótesis alternas, porque esto solamente es una evaluación que nos dice para evaluar cómo realmente están las análisis de las medias entre cada uno de los valores por factores. Y como podemos observar, hay una diferencia de las medias en estos extremos que los marca con unos puntos rojos. Y por otro lado, para el tamaño del automóvil existe cercano una diferencia, pero no se ve muy llegada a los límites de control. Por lo tanto, aún no podemos determinar resultados concretos para poder tomar una decisión final. Para ello, nos vamos a ir al otro estudio, que es el balance de las ANOVAs. Para ello, nos vamos a ir a Stat, ANOVA, Balance ANOVA, y como respuesta vamos a tomar la desaceleración, vamos a tomar el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, y asimismo también vamos a agregar un factor de relación que nos diga que tome el tamaño del automóvil por el tamaño del automóvil. Y para esto vamos a seleccionar, gráficas 4 en 1, resultados, queremos ver todo, storage, queremos ver todo. Entonces le damos OK. Y bien, vamos a ver aquí los siguientes. Para el dato de la desaceleración del pecho en gravedad, los tipos de automóviles tienen un tipo de arreglo donde tenemos dos niveles en el tipo de automóvil y tres para el tamaño de automóvil, donde estos se difieren en extranjero y nacional, compacto, grande y mediano. Ahora, para análisis de varianzas por factor, donde tenemos el tipo de automóvil, tenemos un grado de libertad. Para el tamaño de automóvil tenemos 2 y para el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil, donde trata de relacionar a ambos, tenemos también 2 grados de libertad. Tenemos un valor de P para el tipo de automóvil que es menor a 0.05, pero tenemos para el tipo de automóvil o tamaño que es un poquito mayor a 0.05. Y por otro lado, el tipo de automóvil por tamaño del automóvil es mucho mayor a 0.05. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir que al tener una desviación estándar, pues va de 4.64, una R cuadrada de 52% y una R cuadrada ajustada de 32.75, el cual este último es el porcentaje asociado a la varianza. Podemos revisar que tenemos nuestra siguiente gráfica y observamos que todos los datos están cercanos a nuestra distribución normal. Hay una dispersión de datos en los residuos, pero todos se encuentran dentro de nuestros límites de control, a excepción de este que está un poco distinto y lejano a los demás datos, como también el que se encuentra aquí en el extremo superior. Pero por otro lado también podemos observar que se forma nuestra campana de Gauss cargada hacia un extremo y nuestras observaciones en orden pues se encuentran dentro de los límites de control. Ahora, esto en resumen, que nos dice, pues este análisis de varianza ANOVA, que es el Balance ANOVA, nos sirve para determinar cuándo las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos están balanceados. Tenemos dos opciones para realizar este tipo de estudios. ¿Y cómo vamos a realizar este estudio? Pues de la siguiente manera. La opción 1, cuando seleccionamos ahorita los valores de ANOVA, los balances de ANOVA, es para cuando tenemos la misma cantidad de datos en todos los factores. Y la otra opción es para analizar cuando no se tienen la misma cantidad de datos en todos los factores. ¿Cómo determinamos esto? Pues de la siguiente forma. Para extranjero tenemos autos compacto, compacto, compacto,
también tenemos para extranjero, tenemos mediano, 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 extranjero grande, 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 y nacional compacto, 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 nacional mediano, 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 y nacional grande, grande, grande. Entonces quiere decir que por cada extranjero existe un compacto, por cada nacional existe un compacto, y así sucesivamente. Teniendo la misma cantidad de datos, por lo tanto pudimos seleccionar el de Stats, ANOVA y Balance ANOVA. Si no, a lo contrario, tendríamos que habernos ido al General Linear Model. Ahora, una vez teniendo este dato, como lo hemos realizado, pues ¿qué es lo que nos está dando como resultado? Pues los residuales son la cantidad que se alejan de los puntos de la línea de regresión establecidas por los datos en los factores analizados. Esto nos quiere decir que como parte de los valores de P que son muy altos y lejanos a cero, pues en nuestras hipótesis pues no hay diferencia entre las medias determinadas por los factores o la igualdad, donde esto quiere decir que no hay diferencias entre las medias de nacionales y las medias de los extranjeros. Y por otro lado, de hipótesis alterna, entonces nos dice que la media de los extranjeros es diferente a las medias de los nacionales. Como nuestro valor de P en el tipo de auto, que es el que mencionamos que fue menor al de 0.05, pues hay evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, donde por lo menos una media es diferente. Y es por esa razón que en nuestras gráficas se vio un poquito cargado hacia un lado de nuestra gráfica normal, por el hecho de que hay una media que no está asociada a ese grupo de datos, o que hay una diferencia correlacionada y que nos afecta literalmente en cada uno de los estudios que se vayan a desarrollar. Ahora, también eso fue para el primer punto, ¿no? Para el otro punto, como lo habíamos mencionado, si lo abrimos aquí, hay que evaluarlo ahora para el tamaño del automóvil. Para el tamaño del automóvil, como lo podemos observar, es mayor a 0.05. Por lo tanto, para esto, al ser mayor, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En el caso anterior se rechazó la nula porque fue muy evidente el cambio de los datos, pero para esto, independientemente de estar cercanos del valor de más arriba de 0.05, pues no podemos evaluar o aceptar la hipótesis nula donde todas las medias son iguales porque ya tuvimos un historial anterior donde no eran iguales. Entonces, por lo tanto, estamos en la incertidumbre de que no se puede rechazar, pero tampoco se puede aceptar. Y por último, para el valor del tipo de automóvil y tamaño de automóvil, pues también tenemos un valor relacionado mayor a 0.05, pero no existe una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar asimismo también la hipótesis alterna. Ahora, para esto vamos a tomar en cuenta la gráfica de intervalos de Minitab para desarrollar un estudio más detallado. Entonces vamos a interval plot, nos vamos a seleccionar por grupos y seleccionamos el grupo de variables y nos vamos a tipo de automóvil y tamaño de automóvil. En la escala seleccionamos todo ok, labels, data view, dejamos todo ok, multigraph, dejamos todo ok, y data option, dejamos todo ok. Entonces le damos ok. Y vamos a ver qué información nos entrega Minitab. Este intervalo nos sirve como una herramienta complementaria para determinar las medias y los intervalos de confianza asociados para uno o más grupos de datos. En este caso, para los factores que estamos analizando. ¿Qué es lo que nos está diciendo este análisis? Pues bueno, vamos a procurar leerlo y ver qué nos dice. Dentro de los valores, valores individuales estándar que son usados para calcular los intervalos, podemos observar que para el tamaño del automóvil en extranjeros, en compacto, grande y mediano, no hay una diferencia muy grande en cuestión de sus medias, con un 95% de intervalo de confianza. Sin embargo, para la parte de nacionales, tampoco existe una relación muy diferente, pero sus límites de intervalos de confianza son más pequeños en comparación a los extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos son más cercanos en nacionales, no son tan lejanos o tan variables, a diferencia de los extranjeros. Entonces, en resumen, cuando tenemos este valor, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues bueno, que los intervalos más cerrados
pues significan que son debido a su desviación estándar, que es menor, a diferencia de los que son mayores, que tienden a tener un intervalo mucho más amplio por la variabilidad de sus datos. Ahora, para esto, y poder terminar nuestro estudio, vamos a darle a otro análisis o a otra herramienta estadística que es el Main Effect Plot, y vamos a darle response, y en factores vamos a darle en tamaño de automóvil, y vamos a darle en options, vamos a dar ok. Bien, ¿qué quiere decir esto? Vámonos a leer la gráfica. Bueno, podemos ver que aquí hay una ligera tendencia hacia abajo, como si fuera hacia negativo, donde nos quiere decir que el principal efecto de los datos de las medias para el tipo de automóvil de extranjero a nacional, pues tiende a caer de hacia arriba hacia abajo. Por otro lado, del tamaño del automóvil en relación a extranjero y nacional, tenemos que compacto tiende a bajar hacia grande y posteriormente subir hacia mediano. En un accidente normal, cuando realmente hablamos de el tamaño de los autos para poder determinar la gravedad del riesgo que se puede tener, normalmente cuando tenemos un auto grande es mucho menor el riesgo. Esto lo podemos interpretar de la siguiente forma con esta gráfica. Debido a que tenemos un auto compacto, el riesgo es mucho más grande a diferencia de un auto grande y asimismo de un auto mediano. Y esto es lo que nos está diciendo que para los autos extranjeros existe un mayor posible de riesgo que en autos nacionales. Entonces vamos a darle OK y vamos a determinar nuestros valores, donde nuestra conclusión, como habíamos dicho, pues se puede determinar que los tipos nacionales y los tamaños grandes tenemos el menor impacto en la desalinización de pecho por gravedad. Y esto lo podemos determinar con las gráficas que tenemos aquí ya especificadas. Bien. Ahora, para poder determinar la diferencia entre los datos, nos vamos a ir a Stat, ANOVA, y la interacción de gráficas, desaceleración, tipo, tamaño, plot, ok. Bien. Aquí podemos ver las siguientes gráficas, donde de la siguiente forma lo que nos está diciendo es que en cuestión de extranjeros y nacionales, pues podemos observar con compactos grandes y medianos, vemos que los riesgos son mucho más grandes en los extranjeros que en el tamaño en los nacionales. Sin embargo, si llegamos a extender nuestras líneas punteadas hacia el infinito, probablemente estas dos nunca se lleguen a tocar de grande a mediano. Probablemente de compacto a grande se lleguen a tocar en un momento donde nos quiere decir que sí existe una relación de interacción desde compacto hasta grande en ambos autos nacionales y extranjeros. Pero de todas maneras esto no nos quiere decir mucho para poder determinar que la configuración de salida pues no hay una interacción entre los conjuntos. Para esto observamos que no hay una interacción ligada a ellos, pero por otro lado, tampoco podemos decir que no exista una relación, por lo menos en alguno de estos factores. Por lo tanto, se puede determinar que los tipos de automóviles y tamaños de automóviles, respectivamente a cada uno de ellos, pues en cada una de sus configuraciones, las variables de salida, se pueden determinar que no hay interacción entre los conjuntos previamente ya establecidos, ¿no? Ahora, para poder continuar con el siguiente ejercicio, vamos a hablar acercamente de las lesiones en la cabeza de un choque de automóvil para el análisis de varianza de dos factores. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de las máquinas Van-Keys para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del valor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor columna del tamaño automóvil compacto, mediano o grande. Para esto utilicemos un nivel de significancia de 0.05. Bien, entonces para ello vamos a abrir el Minitab y vamos a esperar a que abra el Minitab.
Entonces continuando con el ejercicio donde nos menciona las lesiones de cabeza de un choque de automóviles, vamos a realizar el análisis estadístico en ANOVA y nos vamos a ir al análisis de medias. Nuestro valor va a ser las lesiones en la cabeza, nuestro factor 1 va a ser el tipo de automóvil y después el tamaño del automóvil, donde le vamos a dar OK. Y vamos a esperar que Minitab nos haga el resultado. Bien, ¿qué es lo que nos quiere decir esta gráfica? Pues bueno, lo que nos quiere decir es lo siguiente. Nos quiere decir que dentro de los conjuntos de datos, en los efectos de interacción, pues ambos de los valores, tanto el tamaño del automóvil como el tipo de automóvil, se encuentran dentro de nuestros límites de intervalos de confianza. Por otro lado, los principales efectos de las medias, en tanto el tipo de automóviles como el tamaño de automóviles, podemos ver que no hay unas diferencias muy grandes entre cada uno de ellos, ya que ninguno toca parte de nuestros límites establecidos o nuestros límites de control. Para ello, no podemos determinar que se acepte o se rechace la hipótesis nula o alterna hasta que hagamos un estudio un poquito más al detalle. Entonces, para esto, como tienen la misma cantidad de datos, nos vamos a ir a Balance ANOVA, vamos a seleccionar las lesiones y vamos a darle tipo de automóvil, tamaño de automóvil, vamos a darle tipo de automóvil por el tamaño del automóvil en la relación. Vamos a darle opciones, OK, gráficas, 4 en 1, OK, resultado, OK, y storage, OK, vamos OK. Bien, lo que podemos observar es que para tipo de automóvil, tamaño de automóvil y tipo de automóvil por el tamaño del automóvil, ambos tenemos en ambos datos que un mayor intervalo de confianza de 0.05. Entonces, por ende, podemos evaluar que sí exista una relación entre sus medias y por otro lado tenemos un valor de R cuadrado de 5.30% que es atribuible al porcentaje de variación de esas varianzas. Y por ende, en nuestros valores residuales podemos observar que nuestros valores se encuentran cercanos a nuestra distribución normal a excepción de un valor, y asimismo podemos encontrar que ambos se encuentran dentro de nuestros límites de control y solamente uno de ellos se encuentra muy lejano dentro del conjunto de los datos. Y por ende también en el histograma lo podemos observar de esta manera, el cual llega a formar nuestra campana de Gauss sin problema. Muy bien, entonces para esto, como mencionábamos, pues en el primer punto no existe evidencia para sustentar o rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. Y por ende, también para el primer valor del tipo de automóvil, pues no podemos tampoco evaluar o decir que se acepta o se rechaza, ¿no? Entonces, para ello necesitamos más información y vamos a empezar a revisar los siguientes análisis. Entonces, para esto vamos a cerrar, nos vamos a ir a Stat, ANOVA y nos vamos a Interval Plots. Vamos a seleccionar los intervalos, límite de cabeza, límite, tamaño del automóvil, escala, dejamos OK, labels, estamos etiqueta, data view, OK, multiple graph, OK, y data options, OK. Le vamos a dar OK y vamos a evaluar las gráficas del conjunto de los datos. Bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Pues bueno, como mencionamos anteriormente, la diferencia de los intervalos de confianza es porque existe una desviación estándar bastante grande en el conjunto de los datos, a diferencia de los que están más cortos. Esto lo podemos reducir de tal manera que nos determine la siguiente información. Como mencionamos, para el tamaño de automóvil, pues no existe tampoco evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula y aceptar hipótesis alterna. Y de igual manera, pues para el valor de 0.281, ¿no? Entonces, como mencionábamos, los valores del interval plots pues son herramientas complementarias para determinar las medias y los intervalos de confianza asociados para uno o más grupo de datos. Y para esto, pues cuando tenemos los intervalos más cerrados, como me he mencionado, pues es debido a que su desviación estándar es menor en comparación a los del otro conjunto, ¿no? Ahora, para poder resolver y poder darle más solución y más respuesta al problema, nos vamos a ir a MNFX Plots, lesiones, nos vamos a tipo, tamaño,
Damos OK. Y bien, podemos observar exactamente lo mismo, ¿no? Evaluamos que realmente en los autos grandes, pues existe un menor riesgo de lesiones por el hecho de que pues, es más complicado que pueda sufrir algún daño, pero eso no lo deja latente a que pueda sufrir un daño como tal. Sin embargo, para autos compactos es mucho más cercano a la realidad de que realmente pues exista una lesión grande, a pesar de que haya cualquier tipo de accidente por el cual pueda sufrir este automóvil, ¿no? Entonces, para poder terminar el estudio, nos vamos a ir a Nova e Interaction Plots. Nos vamos a ir a lesiones, tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Le damos OK. Y aquí, perfecto, vamos a ver esto. Aquí nos dice que en los autos extranjeros, para compactos, grandes y medianos, pues tiende a hacer esta ligera pendiente hacia abajo. Por otro lado, los nacionales, de grandes a medianos, tienden a subir mayormente también los riesgos. Este punto de aquí de intersección nos dice que hay una interacción entre esta cantidad de los datos y probablemente de compacto a grande también puede existir algo de interacción. Este resultado, ¿a qué se resume? Se puede determinar que tipos nacionales y tamaños grandes, pues en el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil respectivamente, pues cada una de sus configuración determinada, se puede determinar que sí hay una interacción entre los conjuntos. Por lo tanto, podemos decir que la relación que existe entre cada uno de los factores del tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, pues sí existe una relación en sus varianzas, de tal manera de que podamos tomar como resultado el estudio el cual se quiera aplicar y pues nos determina en relación a la vida real, pues que realmente sí existe una relación en cuestión de los accidentes cuando suceden entre uno u otro de estos factores en el medio, ¿no? Entonces, por parte de este ejercicio, hemos terminado con la explicación de los problemas previstos y predichos para esta clase. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que para las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, cada una de estas estrategias nos puede ayudar a determinar la mejor solución o la mejor técnica para obtener datos estadísticos y respuestas a las cuales no las tenemos si no podemos obtener datos como tal, ¿no? Entonces, para esto vamos a realizar el siguiente actividad de proyecto, que es para el análisis de varianza de un solo factor, donde tenemos las lesiones ergonómicas en el uso de vehículos automatizados. En el uso de vehículos automatizados existen tanto autos compactos, medianos y grandes, y pues se presentan los datos de lesiones ergonómicas en la operación de vehículos industriales. Se utilizan las cantidades de personas detectadas con una posible lesión por la operación de los equipos, y para ello utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba a la hipótesis nula de que las diferentes categorías de vehículos tienen la misma media. ¿Los datos sugieren que los vehículos grandes son más seguros? Pues bueno, en relación a estos datos vamos a empezar a hacer el análisis. Nos vamos a abrir el Minitab. Vamos a darle OK. Bien, entonces nos vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a ver si hay una igualdad entre sus varianzas. Entonces vamos a seleccionar los valores de cada nivel, compacto, mediano y grande. En opciones vamos a seleccionar 95% de nivel de confianza. OK. Y en Storage, OK, le damos OK. Oye, vamos a esperar a que mi tab abra. Excelente. Muy bien. Bueno, como estamos evaluando la prueba de la igualdad de las varianzas para compacto, mediano y grande, estamos aplicando el método donde la hipótesis nula es que acepta que todas las varianzas son exactamente iguales y la hipótesis alterna donde al menos una varianza es completamente diferente. En resumen, podemos observar que a un 95% de nivel de confianza de nuestras divisiones estándar, en el intervalo de confianza cada uno de estos factores pasa a través del valor de 0, con un 98.33% de significancia dentro de este nivel de confianza.
Por otro lado, tenemos también que nuestra p-value es mayor a 0.05, lo cual nos intuye a que realmente pues nuestros valores están relacionados entre sus medios de cada uno de estos factores. Sin embargo, gráficamente aún no podemos determinar cuál es la relación que existe entre cada uno de ellos en sus medios hasta que hagamos un estudio más completo. Sin embargo, por lo menos al tener el valor de p-value y saber que todos pasan a través del 0, pues podemos tener una relación entre cada uno de sus medios y por lo tanto podríamos aceptar la hipótesis nula en caso de que se diera verdadero. Entonces para ello nos vamos ahora a One Way, seleccionamos todos los factores, compacto, mediano, grande, nos vamos a opciones, 95%, seleccionamos la prueba de Tukey, Fisher, Dunnett, HCU y la prueba de test. Le damos OK. En gráficas queremos 3 en una. Nos damos resultados. Todas OK. Y en storage, OK. Perfecto. Muy bien. Entonces, OK. Perfecto. Nos vamos a esperar a que Medita nos entregue el resultado. Y nos vamos al final para ver la gráfica. OK. Habíamos mencionado que esta gráfica nos permite tener, vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? En los valores de los residuos, podemos observar que cada uno de los conjuntos de los datos tienden a pasar a través de nuestra línea, de nuestra distribución normal, y cada uno de los valores también se encuentran dentro de nuestros intervalos de confianza. Cada uno de estos valores forma nuestra campana de Gauss dentro de este histograma, y podemos observar que en nuestro intervalo de confianza pues no hay mucha diferencia entre cada uno de los datos desde mediano y grande, a excepción de compacto, que hay una ligera diferencia en el conjunto, pero las medias se encuentran proporcionalmente casi similares. Esto no quiere decir que realmente sean exactamente iguales para aceptar la hipótesis nula, pero para eso vamos a empezar a revisar los datos, donde nos dice que al menos una es igual, todas son iguales y por lo menos una es diferente. Ahora, podemos observar que con nuestro p-value de nuestros tres factores es de 0.664, donde tenemos 2 grados de libertad y tenemos una desviación estándar ajustada y una Fisher value también, ¿no? Entonces para esto tenemos en nuestro modelo de R cuadrada ajustada un valor de 0.0%, por lo tanto no hay un porcentaje atribuible a estas diferencias, lo cual no es bueno y nos va dando un resultado más cercano, inclusive con el valor de p-value de mayor de 0.05, de que pues, realmente se puede aceptar la hipótesis nula. Sin embargo, para ello también podemos observar que en nuestras medias, cada uno de los valores del intervalo de confianza pasan a través del 0, y por el valor de Tukey, podemos ver que todos los valores los agrupa en un solo segmento, teniendo un valor de p-values mayores a 0.05 en cada uno de sus factores y agrupaciones. Por lo tanto, como todos pasan a través del 0, podemos decir que se acepta la hipótesis nula, donde todas las medias son exactamente iguales. También igual para el modelo de Fisher, todos los agrupa en un solo segmento, todos pasan a través del intervalo de confianza por el 0, tenemos un valor de p-value mayores a 0.05 y exactamente igual, ambos valores cruzan todos los factores a través del 0. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Por otro lado, para el estudio de Dunnett, tenemos también igual la agrupación en un solo bloque. Tenemos valores de p-value mayores a 0.05, donde todos los valores de la media pasan a través del 0. Y gráficamente podemos observar que hay una similitud entre las gráficas y ambas pasan a través por el 0. Por otro lado, para la prueba de HCU, todos tenemos también valores de p-value mayores a 0.05. Ambos pasan por el intervalo de confianza a través del punto de 0. Y podemos observar la ligera diferencia que existe en esta media, pero sin embargo, todos los valores dentro de sus medias pasan a través del 0, haciendo que haya una similitud entre sus medias. Por lo tanto, para estos resultados se puede decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Para esto, tal cual como lo habíamos descifrado, aquí en nuestro resultado, en conclusión de nuestra prueba de Tukey, nuestra prueba de Fisher, qué es lo que sucede con cada uno de ellos los resultados, la prueba de HCU, y pues finalmente podemos decir que sí se acepta la hipótesis nula
y pues se rechaza la hipótesis alterna. Y pues por mi parte, para la explicación de estos temas de factores de análisis de varianzas de un factor ANOVA o valores de varianzas de dos factores ANOVA, por parte de esta materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el maestro Juan Morales, sería todo de mi parte. Muchas gracias.